Evidencia número 6. Su despiadada y sangrienta historia. ¿Qué juicio daría usted a una persona que en su pasado, desde que nació, ha robado, asesinado, violado, ha creado revoluciones, ha hecho matanzas, ha sido el autor intelectual de grandes divisiones y de guerras mundiales? Creo que usted estará pensando que estamos hablándole de Napoleón, de Nerón, de Mussolini, de Hitler o incluso de un hombre que ha marcado la historia con su maldad y su perversión. Pero no, estamos hablando de la institución católica, apostólica y romana. A continuación, veremos su sangrienta historia, la cual sin duda los dejará con la boca abierta. Todos estos datos históricos, usted fácilmente los puede encontrar en libros como Cortinas de Humo, de Cheap Publication, Compendio Manual de la Biblia, de Henry Halley, Historia del Cristianismo, de Justo González, Historia de la Iglesia Primitiva, de Backhouse, El Nuevo Libro de los Mártires y muchos más. De esta manera continuemos nuestro recorrido histórico en nuestra sexta evidencia. Resulta que al principio la iglesia cristiana siempre había sido una iglesia pacífica y armoniosa. Lo único de violencia que sufría eran las cruentas persecuciones por parte de los emperadores romanos. No obstante, después de Constantino, al convertirse la iglesia cristiana en una iglesia católica imperial defendida por el Estado, entonces la iglesia dejó de ser un ente perseguido para ser una institución perseguidora. Con el transcurso del tiempo, la Iglesia Católica y su jefe supremo, quien no fuese Jesucristo, sino el Papa, empezó a anhelar el poderío y ensanchamiento de su imperio. Para esto, y sin importar los medios, se crearon complot contra reinos y monarcas. Hubo muertes, robos, violencia y mucha suciedad, lo cual enfureció el espíritu de los verdaderos cristianos, los cuales acallaron con amenazas de excomunión. Con el pretexto de obtener Tierra Santa y con la ilusión de extender el imperio católico entre los musulmanes, Urbano II ordenó el inicio de las cruzadas diciendo: lo digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de todos sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha dado. Así pues, dando el perdón de los pecados a todo aquel que luchare por la extensión de su reino contra los turcos y árabes, Urbano II inicia varios siglos de muerte, pestes, robos e injusticias con el nombre de cruzadas. De la primera cruzada les declaramos que fue cruel y despiadada. Escuchemos esta narración. En Praga, en Metz, en Ratisbona y en Maguncia fueron millares de judíos muertos por los cruzados. Jerusalén estaba de nuevo en manos católicas. Entonces aquellos soldados católicos se dedicaron a la venganza. Todos los soldados sarracenos fueron muertos y la población civil no sufrió mejor suerte. Muchas mujeres fueron violadas, a otras se les arrancaron los niños de pecho para estrellarlos contra las paredes. Los judíos acudieron a la sinagoga y los cruzados los mataron a todos prendiéndoles fuego. Según un testigo ocular, la carnicería fue tal que en el pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos. Recordemos que el Papa Urbano II dijo: esto es lo que Dios quiere. ¿Será que esto era lo que Cristo quería para su iglesia? Otro relato conmovedor de las cruzadas fue en la que se utilizaron niños. Los católicos pensaban que estaba destinado a los niños el vencer a los infieles. Así, grandes columnas de niños fueron enviadas a Jerusalén, sin lograr otro resultado que la muerte de miles de niños en el camino, o en el mejor de los casos, su esclavitud. ¿A quién se le ocurre enviar niños a pelear a una guerra? Hubo 7 cruzadas oficiales, pero sabemos que hubo muchas otras que al dejar innumerables víctimas en los caminos y desiertos, atrajeron pestes, epidemias y catástrofes que ponían a la humanidad a merced del espíritu de muerte que poseía al catolicismo.
En resumen, las cruzadas fueron todo un fracaso, ya que nunca se llegó a ejercer un dominio absoluto sobre Tierra Santa y solo la sexta cruzada, que fuese dirigida por un emperador excomulgado, alcanzó un acuerdo con los musulmanes para poder ingresar a Tierra Santa. El Papa Gregorio IX, enfurecido, dijo que eso no había sido sino un acto del diablo. Qué interesante, la única cruzada virtualmente efectiva que no tuvo violencia fue llamada por el infalible vicario de Cristo una confabulación satánica. 3 gravísimas consecuencias dejaron las cruzadas. La primera consecuencia fue la enemistad creciente entre católicos y ortodoxos. En su afán por tener poder y riquezas, los cruzados mataron y saquearon a Constantinopla, tierra habitada por los ortodoxos. De esta manera, la implacable Iglesia Católica mató a miles de ortodoxos. Y estos ortodoxos quedaron resentidos y marcados durante toda la historia y aún en la actualidad. La segunda consecuencia de las cruzadas fue la marca de la pobreza y la miseria, que no solo quedó entre los países y regiones atacadas, sino entre el mismo pueblo católico, que quedó más pobre y miserable que antes. En contradicción, vemos ahora que en la tercera consecuencia, mientras el pueblo era más necesitado, más pobre, el papado florecía y crecía en su imperio, ya que sus órdenes militares aumentaban, dando como resultado crecimiento de su imperio y de sus riquezas. Algo muy similar con lo que vemos hoy en día, que mientras pueblo católico es pobre, necesitado, el papado aumenta en riquezas. Dentro de todo este marco de cruzadas, en el año 1210, 180 albigenses fueron quemados vivos. Esta fue solo una de las muchas crueldades cometidas contra estas personas. Inocencio III en 1209 fue quien promulgó la anterior matanza, en la cual murieron enormes multitudes de ortodoxos. Entonces, del 1095 a 1272, casi 2 siglos fueron marcados por la muerte del catolicismo. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Qué reacción tendría usted al saber que cardenales, obispos, sacerdotes y papas han comprado sus puestos? ¿Qué diría usted al saber que lo han manipulado con falsedades, que lo han engañado y que fuera de esto le prohíben leer la Biblia y tener sus propios conceptos? Esto era lo que sucedía en la Edad Media. Ante esto, se levantaron en protesta los reformadores, quienes muy tristemente el papado con violencias, con muertes, con amenazas y con torturas, quisieron acallar las voces de hombres como Jerónimo Savonarola, John Wycliffe, John Knox y muchos más. A partir de 1517, Martín Lutero inició la Reforma, y a este se le unieron hombres como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox y otros. No obstante, la Iglesia Católica, como una reacción ante estas protestas que amenazaban el prestigio papal, iniciaron las más cruentas persecuciones que, según los historiadores, acabaron con más vidas que las persecuciones de Nerón. Como instituciones a favor de la extirpación del protestantismo, se levantaron algunas instituciones. Dentro de estas tenemos la Orden Jesuita, la cual fue fundada por San Ignacio de Loyola del 1491 al 1556. Quien fuese un místico y cruento soldado, propuso al papado crear esta orden con el propósito de recobrar las tierras católicas perdidas, destruir la herejía con todos sus herejes, iniciar el santo oficio de la Inquisición y extender el poderío papal en el mundo entero sin importar los medios. Al iniciarse el trabajo de los jesuitas, que no era otra cosa que los sicarios del Papa, se iniciaron matanzas horrendas en contra de los cristianos evangélicos. No solo contra los cristianos, sino que muy contradictoriamente también empezó una persecución contra la misma Sagrada Biblia. Uno de los actos más despiadados y dirigidos por los jesuitas en el siglo XVI fue uno de los cuadros más violentos y vergonzosos de la Iglesia Católica, la famosa matanza de San Bartolomé. La historia lo revela y lo muestra de esta manera. El 22 de agosto de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. A las 12 a.m. los soldados ingresaron a la fuerza y al mismo tiempo a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lo decapitaron, lanzaron su cuerpo a la calle y le enviaron su cabeza al Papa.
También mataron a muchos protestantes conocidos. Los primeros 3 días asesinaron y torturaron a más de 10.000 protestantes. Ante esto, el Papa Gregorio XIII ordenó que se cantara un Te Deum en celebración de la noche de San Bartolomé y que se hiciera lo mismo todos los años para conmemorar el glorioso acontecimiento. ¿Qué le parece? Este Papa le llamó glorioso acontecimiento a esta matanza. En 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Fue el 23 de octubre, en la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraron. No tuvieron misericordia, mataron a todos, desde niños hasta ancianos. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los árboles y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselo como alimento a los perros. ¿Sabía usted que todo esto fue hecho en el nombre de Jesucristo, dirigido por el Papa y efectuado por los jesuitas, sacerdotes y católicos al servicio del papado? ¿Sigue creyendo usted que el papado es dirigido por el Espíritu Santo y por Jesucristo? Usted también debería saber que en los años 1600, Fernando II, discípulo de los jesuitas, inició la Guerra de los 30 años, formando la Unión Católica que mató a miles de protestantes en Alemania, Suecia, Bohemia y Praga. Causó millones de muertos. Por favor, trate de imaginar este cuadro. Ciudades enteras quemadas, saqueadas y destruidas. Mujeres llorando torturadas, pedazos de cuerpo esparcidos en el suelo, hombres quemados en tiras, niños azotados sobre muros, perros lamiendo cuerpos sin vida y todo esto efectuado por sacerdotes católicos. ¿Qué reacción le provoca esto? El Papa Inocencio III, quien fue el Papa más rico y más poderoso de todos los tiempos, reclamó ser el vicario de Jesucristo, el vicario de Dios. Además, dijo que él era el soberano supremo de todos los tiempos. Como si fuera poco, dijo que todas las cosas en los cielos y en la tierra estaban sometidas a él mismo. Este señor prohibió la lectura de la Biblia, ordenó la matanza de todos los albigenses, el exterminio de todos los herejes e instituyó el mal llamado Santo Oficio de la Inquisición, del cual les hablaremos ahora. La Inquisición fue perfeccionada por su sucesor Gregorio IX. Fue creada como una corte eclesiástica con el propósito de descubrir y castigar a los herejes. Cualquier sospechoso podía ser torturado. Se dice que en 30 años, en 1540 a 1570, no menos de 900.000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra los valdenses. La Inquisición es la cosa más infame de toda la historia. Fue inventada por los papas y usadas por ellos durante 500 años para mantener su poder. Dentro del cuadro de la Inquisición se encuentra la historia, entre tantas, de Juana de Arco, la cual dirigió la liberación de Francia, pero fue acusada por la Iglesia Católica de bruja y de hereje, dándole muerte a la Inquisición a través de la hoguera. Pero años más tarde, la misma Iglesia Católica la canonizó como santa. ¿Nota otra vez usted la contradicción? Un papa infalible mata a Juana de Arco y otro papa infalible la canoniza como santa. ¡Qué vergüenza! El problema con la Inquisición era que dicho tribunal se efectuaba con parcialidad y muchísimos casos eran injustos. Se mataban millones de personas con el pretexto de que eran brujas, malos creyentes, herejes o pecadores, y con dicho pretexto se les confiscaban los bienes y las arcas del Papa crecían y crecían a costo de la muerte de miles de inocentes. La Iglesia Católica y su Santa Inquisición, a modo sádico, empezó a crear máquinas de tortura contra los que eran tratados. Sucede que aún muchos que se retractaban y aceptaban su error después de las sádicas torturas no les quedaba más consuelo que la muerte. Esta Inquisición se efectuó en todo el territorio católico y aún alcanzó al Nuevo Mundo colonizado por los españoles y portugueses que, al ser católicos, obligaban a todos a abandonar sus creencias con las torturas de la Inquisición.
Algunas de las torturas de la Inquisición consistían en que les estiraban en ruedas hasta que se les descoyuntaban los miembros del cuerpo. Les hacían tomar aceite hirviendo. Les derramaban aceite hirviendo sobre sus cabezas. Les quemaban los pies y las manos. Les deshojaban la piel. Los iban aserrando por todas sus partes del cuerpo. A las llamadas brujas y condenadas por lujuria les atravesaban sus miembros. La Inquisición se dedicó a crear todo tipo de tortura, acto que solo se puede considerar como hazaña diabólica y digna de toda condenación. Todo esto era dirigido por el Papa. Recuérdelo, por favor. Bueno, usted dirá, esto es histórico, es cierto y es la realidad, pero sucedió mucho tiempo atrás y esto en nada afecta mi situación religiosa. Aférrese a su asiento, porque a usted le asombrará saber de que la institución católica, apostólica y romana estuvo fuertemente involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Compruébelo usted mismo. Resulta que bajo el papado de Benedicto XV, Italia le quitó al Papa su poder temporal. O sea, el papado perdió su soberanía, sus tierras y todo su poder temporal. Por este tiempo se empezó a desencadenar el problema de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaban comunistas, fascistas, los aliados y otros con fines que no trataremos. El caso es que el Papa Pío IX en 1929 firmó con Mussolini, quien fuese el líder del movimiento fascista italiano, un acuerdo mediante el cual se resolvió por fin la cuestión de la soberanía papal, otorgándole el Vaticano como Estado independiente dentro de Italia. ¿Ha leído usted la historia de Mussolini y sus cruentas batallas? Pues fue Mussolini el que le dio la soberanía al papado en el Vaticano. El comunismo ateo crecía y era necesario hacer algo para aplacarlo. En esto salió a la escena un católico llamado Adolfo Hitler, y en 1933 el partido político que dirigía Monseñor Kaas le dio a Hitler la ayuda que necesitaba para adueñarse de su poder. En Roma, Pío VI y su secretario de Estado, el cardenal Pacelli, quien fuese el futuro Papa Pío XII, firmaron un concordato que fue visto por el resto del mundo como una aprobación por parte del papado y la Iglesia Católica al partido nazi, partido que realizó los holocaustos contra los judíos y cundió el pánico en todo el mundo. Más adelante, como una forma de tapar su error, Pío XI promulgó un par de encíclicas, pero estas no cancelaban el pacto ya hecho con Hitler. Usted dirá, es imposible que Hitler haya sido católico, pero sepa que en su muerte, la prensa española de Franco habló de él como un mártir que murió defendiendo la Iglesia Católica. También lo llamaron hijo de la Iglesia Católica. Y en algunas afirmaciones de Hitler, él proclamó que había aprendido mucho de los jesuitas y que la jerarquía católica era la mejor del mundo, y que por tanto había trasladado mucho de esto a su partido, además de prometer no tocar a dicha institución y defenderla cuando fuere posible. Cuando la Segunda Guerra estalló y el cardenal Pacelli fue elegido papa con el nombre de Pío XII, un silencio prevaleció ante los abusos de los nazis. Lo que sí hizo fue declarar el dogma de la Asunción de María. Pío XII fue muy criticado por su silencio y muchos argumentaron a su favor. No obstante, sabe usted que el que calla otorga. Y de una u otra manera, el Vaticano veía en Hitler una amenaza en contra de sus enemigos los comunistas. Por tal motivo, Pío XII callaba. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, algo muy interesante, pero a la vez terrorífico, vino a suceder en Yugoslavia. Los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de temibles escuadrones asesinos de la Ustachi. Dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX.
Recuerde que esto fue en 1940, hace muy poco tiempo. La Ustashi frecuentemente usaba las armas más primitivas, tales como horcas, palas, martillos y serruchos, para torturar a sus víctimas antes de matarlas. Les quebraban las piernas, les arrancaban la piel y la barba, los cegaban cortándole los ojos con cuchillos e inclusive arrancándole los ojos de sus cuencas. Esta información está documentada con fotografías y el testimonio bajo juramento de los sobrevivientes. Recuerde, nosotros no necesitamos mentir, solo queremos que usted entienda que la institución católico-romana está manchada de sangre aún en nuestro siglo XX. Usted puede notar estas fotos de monjes uniformados que cambiaron la sotana por uniformes de la Ustashi. Entonces, con los concordatos entre el Vaticano y Hitler, Mussolini y Franco, el silencio en medio de los abusos nazis y la toma de su poder temporal, ¿cómo califica usted la diplomacia, ética, moral y cristiandad de la institución católica romana a la cual usted es tan fiel? El Papa de Hitler, la verdadera historia de Pío XII, es un libro escrito por John Conruel, quien trabajó en el Vaticano e investigó el caso para la beatificación de Pío XII. No obstante, por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los documentos lo acusan a Pío XII de que está involucrado en graves asuntos que le quitan los méritos para esa santificación. Lea este libro y verá la verdadera historia del Papa Pío XII. Usted puede ver estas fotos. Mire usted que no estamos inventando la historia, es Hitler acompañado de obispos, de cardenales y de personas de alta jerarquía en la Iglesia Católica. Note usted que los pactos están allí. Mire la bendición del Papa con los dos dedos y también en los legionarios nazis de Hitler con el mismo saludo. Mire usted también el concordato hecho por Mussolini. Fueron tantas las catástrofes ocurridas que hasta tuvieron que llevar los muertos con bulldozer, consecuencia de estos concordatos. Guerras, muerte. Los sacerdotes católicos y las monjas involucrados con miembros de la Ustashi, las cuales fueron condecoradas, mire las medallas, por los actos que hicieron con la Ustashi. Estas monjas en pacto con estos miembros de la Ustashi, que fueron monjes vestidos de legionarios, actuaron de forma nefasta en esta Segunda Guerra Mundial. Mire usted el saludo, mire usted las relaciones entre líderes militares y los miembros del Vaticano. Usted tiene que tomar una decisión acerca de todo esto que usted está viendo, porque es realmente seria la participación que tuvo la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial. Mire el saludo nazi en estos señores católicos. Ellos se hacen llamar hombres de Dios, pero participaron con este hombre que todo el mundo sabe que fue un criminal, un asesino, un depravado, pero miembro e hijo de la Iglesia Católica. Usted esto lo está dejando con la boca abierta, pero usted debe entender que todo es realidad. En conclusión, la institución católica, apostólica y romana está manchada de sangre desde sus inicios y ha obrado con tortura, matanzas y opresión durante toda la historia hasta nuestra actualidad. Muchas cosas han sido ocultas, pero es sabido que los fundadores del protestantismo en América Latina y en Colombia sufrieron violentas persecuciones. ¿Seguirá siendo usted miembro de una institución asesina? ¿Sabía usted que al ser católico, usted en el bautismo queda unido a lealtad del Papa y su soberanía temporal? Por favor, nunca pierda de vista esto que le estamos diciendo y así abordemos la raíz doctrinal del problema en nuestra séptima evidencia. Evidencia número 7. Sus múltiples herejías.
Según sea tu concepto de Dios, así será tu comportamiento para con Él y para con tu prójimo. Ya hemos visto cómo en toda la historia, la institución católica, apostólica y romana ha cometido actos supremamente vergonzosos para con toda la humanidad. Todo esto tiene una raíz doctrinal. Tiene que ver con su concepto de Dios y de su aplicación práctica. A continuación veremos algunas de las muchísimas doctrinas heréticas y antibíblicas que enseña y practica esta institución católica, las cuales son el punto de partida para su crisis e ineficacia. Todo esto se encuentra en el Catecismo Católico, que usted lo puede consultar fácilmente. De esta manera, acompáñenos en nuestro recorrido doctrinal, en esta, nuestra séptima y última evidencia. Vayamos. Hemos recorrido 6 evidencias en esta película, en la cual hemos podido observar la tiranía, la depravación, el degenere y el deterioro que surge en esta institución llamada la Iglesia Católica. Usted se preguntará, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de que sucedan estas cosas en dicha institución? Yo les contaré. La causa es que la institución católica está fundamentada en 3 autoridades. Número 1, tienen como primera autoridad el magisterio, o sea, el Papa, los cardenales y los obispos, que enseñan a vivir, a comportarse y a servir a Dios. Le enseñan al pueblo cómo es Dios y cómo se adora. En segunda autoridad tienen la tradición, que son los ritos, las leyendas y los mitos. Cosas que ni Jesucristo ni los apóstoles practicaron o dejaron, como procesiones, sotanas, letanías y rosarios. Allá en tercer lugar tienen la Biblia, pero la Biblia católica. Todo conocedor de la Biblia sabe que es un libro que contiene 66 libros, que fue escrito en hebreo y en griego. Lo que sucede es que hace 500 años la institución católica agregó y añadió 9 libros más llamados los libros apócrifos. Todos sabemos que el Señor Jesucristo dijo: maldito aquel que le quite o le ponga la palabra. Sin embargo, sin temor ni reverencia, la Iglesia Católica agregó 9 libros que, primero que todo, no son inspirados por Dios. Segundo, no los mencionaron ni los apóstoles ni Jesucristo. Contradicen la misma Biblia y unos apoyan la brujería. En síntesis, el problema es que el católico sigue ciegamente las enseñanzas y las doctrinas que dan estas autoridades como el magisterio, sin mirar, sin observar y sin examinar si están o no están en las Sagradas Escrituras. Es por eso que su deber es comprobar que todo lo que le enseñen esté fundamentado en la Biblia y no en los mismos hombres. De esta manera el católico sigue al hombre y no a Dios. Observemos cómo las enseñanzas de las autoridades católicas no están fundamentadas en la palabra de Dios. Tal es el caso de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. La Iglesia Católica enseña que los 10 mandamientos son: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas; el segundo, no jurar su santo nombre en vano; el tercero, santificar las fiestas; el cuarto, honrar padre y madre; el quinto, no matar; el sexto, no fornicar o adulterar; el séptimo, no robar; el octavo, no levantar falso testimonio contra su prójimo; el noveno, no desear la mujer de tu prójimo; y el décimo, no desear los bienes ajenos. Si la Iglesia Católica está hablando la verdad, debe de comprobar esto a la luz de la palabra de Dios. Pero comprobemos cómo han cometido un fraude y un sacrilegio. En una Biblia católica, en el libro de Éxodo capítulo 20, podemos ver los 10 mandamientos reales, que son: el primero, no tendrás dioses delante de mí; el segundo, no te harás imágenes, esculturas de nada que hay arriba en los cielos, de nada que hay en la tierra ni debajo de la tierra; no las adorarás, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este mandamiento, que es el segundo de la ley de Dios, la Iglesia Católica lo ha quitado de sus enseñanzas y ha puesto en su lugar el tercero, que es no tomar su santo nombre en vano, quedando así 9 mandamientos. Usted se preguntará,
si le quitaron un mandamiento? Que este mandamiento se lo quitaron para introducir la idolatría y la adoración a estatuas. Usted se preguntará, si le quitaron un mandamiento, ¿cómo es que nos enseñan 10? Muy claro. Vayamos al 10º mandamiento, que es no desear nada de tu prójimo, no desear ningún bien, ni un sirviente, ni un buey, ni su riqueza, ni su mujer. Pero la Iglesia Católica muy sutilmente ha dividido este mandamiento en 2, poniendo el 9º como no desear la mujer de su prójimo y el 10º no desear los bienes ajenos, siendo estos 2 uno mismo. ¿Puede usted ver cómo la Iglesia Católica enseña, adultera y contradice la palabra de Dios? Otro ejemplo es de la famosa estación donde en el Vía Crucis hay una mujer llamada la Verónica que enjuga el rostro de Jesús. La Iglesia enseña que supuestamente esta mujer tomó el lienzo y el rostro de Jesús quedó marcado en dicho lienzo. Esto lo hacen para apoyar la idolatría, la adoración y la veneración a las imágenes y las reliquias. ¿Sabía usted que dicha estación no se encuentra en ninguno de los evangelios, ni tampoco el nombre de la famosa Verónica? A continuación les mostraremos algunos de los incontables errores doctrinales de la Iglesia. Pero antes usted deberá pensar si va a creerle a los hombres o a la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Pues todas estas doctrinas fueron inventadas por el magisterio, la tradición y los papas, yéndose en contra de todo fundamento bíblico. Entre muchísimos otros errores, queremos empezar destacando la posición que el hombre le ha dado a María. El catecismo mariano enseña que ella es inmaculada, siempre virgen, corredentora, intercesora, reina del cielo, que ella ascendió a los cielos y otras falsas virtudes más. Pero, ¿será todo esto cierto a la luz de la Biblia? Empecemos con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. La Iglesia enseña que María nació y vivió sin pecado original, o sea, que nunca pecó. En contraposición a esto, vemos que la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9, que todos pecaron menos Jesús. Si habla de todos, incluye a María. Además, ¿por qué María tuvo que presentar 2 palominos para su purificación? La ley enseñaba en ese tiempo que toda mujer que rompiera fuente tenía que presentar 2 palominos para su purificación. Aclara también la Biblia diciendo el Magnífica de María, y alabando María al Señor, afirmaba: mi espíritu se regocija en el Señor mi Salvador. Si María confesaba al Señor como su Salvador, significa que María necesitaba un Salvador, y si necesitaba un Salvador, era pecadora. La Iglesia enseña y afirma que María era inmaculada, y al ser inmaculada permaneció siempre virgen. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? El Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18 dice: estando María desposada con José, antes que se juntase, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. La palabra antes que se juntasen se refiere a la relación sexual que María tuvo con José después del parto de Jesús. Observemos el versículo 24 y 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Ve? Pero no la conoció. La palabra conocer en la Biblia habla de relaciones sexuales, como cuando dice en Génesis: Adán conoció a Eva y tuvo a Caín y Abel. Fuera de esto, observe la palabra primogénito. No dice unigénito, refiriéndose a su único hijo, sino a su primogénito. Como quien dice, si hubo un primero, hubo más. La Biblia afirma que Jesucristo tuvo más hermanos. No obstante, la Iglesia Católica alega que la Biblia, al referirse que Jesucristo tuvo más hermanos, hace referencia a los primos y a los parientes de Jesucristo. Si vamos al original en griego,
cuando hace mención a los hermanos de Jesús, habla en la palabra adelfos, que significa hermanos de sangre, y no singeni, que significa parientes o primos. De esta manera podemos ver que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María es totalmente errada y espuria. Ahora hablemos de la doctrina de María como intercesora. La Iglesia enseña que María intercede ante Jesucristo, ya que Jesucristo no le puede negar nada a su madre. Para tener un favor de Dios, acudimos a María, quien convence a Jesús. ¿Todo esto es real? La Biblia enseña en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 que solo Jesucristo es intercesor y mediador ante el Padre por nosotros. Con esto, la Iglesia da a entender que María es más buena y más noble que Jesucristo. La palabra de Dios enseña que solo Dios es bueno y solo Dios es amor. El Catecismo dice en la página 168 que María por su obra fue causa de su propia salvación y la de todo el género humano, que la muerte vino por Eva y la vida por María. ¿Puede ver este error herético, doctrinal, cómo han quitado a Cristo de toda gloria para dársela a María? Observe cómo torcieron la Biblia. La Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15, 22, dice, la muerte vino por Adán y la vida por Jesús. Ven claramente que no es por María, sino por Jesús. Recuerdo una vez que al llegar a mi casa habían unas señoras rezando el rosario. Terminando el rosario me acerco y les digo, señoras, una pregunta por favor. Ustedes están orando a María, María les escucha, María escucha sus peticiones y María está aquí con ustedes. Y me dijeron, sí señor, María nos escucha, María nos responde, María nos cuida, María responde y da todas las oraciones que pedimos. Y en estos momentos en Italia hay señores que están pidiéndole también a María, y María los cuida y los escucha y les responde. Y me dijeron, sí señor, en este momento hay mucho marianismo en Italia y en estos momentos María y los escucha y María les responde. Mientras hablábamos se despedían unas a otras y decían, la Virgen te acompañe, la Virgen te acompañe, la Virgen te acompañe. Y decía yo de nuevo, y María en este momento en Japón también hay gente que les pide y María les responde y les escucha y está allá con ellos. Y me dijeron, sí señor, en todo el mundo. Yo les dije, es la herejía más grande que he escuchado en mi vida, porque están diciendo de que María es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Le están dando los atributos que solamente tiene Dios. Y esto es totalmente un error y una herejía. Concluimos diciendo que María no posee ninguna de estas virtudes. Ella no es divina, ella no es corredentora, ella no es la reina del cielo. Todas estas doctrinas marianas no son fundadas en la Biblia, sino en conjeturas y suposiciones, para así quitarle la gloria a Jesucristo, el Creador, y dársela a María, una criatura del Creador. Mucha gente cree y dice que los cristianos no amamos o no respetamos a María, pero esto no es cierto. Nosotros la amamos, la valoramos, la respetamos y la imitamos. Pero en cuanto a la doctrina de María, dada por la Iglesia Católica, que son enseñanzas no bíblicas sino humanas, no las acogemos, no las creemos y no las recibimos. Es algo que usted debe de observar y cuidar atentamente, señor católico. Ahora abordaremos la doctrina en cuanto a los sacerdotes católicos. Dentro del servicio sacerdotal católico se encuentran innumerables errores doctrinales, de los cuales tomaremos unos cuantos para que usted, escúchelo bien, para que usted se cerciore del porqué de los incontables escándalos vinculados con estos hombres llamados padres. Resulta que para ser sacerdote, el aspirante deberá hacer 3 votos. Deberá hacer el primer voto, que es el de castidad. La Iglesia Católica enseña que el sacerdote y el servidor de Dios está obligado a no contraer matrimonio, o sea, a no poderse casar.
Pero la Biblia enseña en 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 3, que el que desee obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, es el caso de Pedro, que era casado. Más adelante en el capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ven bien claro que el prohibirse casar, que el prohibir tener el matrimonio es una doctrina demoníaca y no de Dios. La Biblia está en contra del voto de castidad como norma impositiva, como norma obligatoria para el que quiera servir a Dios. Una vez más, vemos que la Biblia está en contra de todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. El segundo voto que deberá hacer el postulante católico es el de pobreza, el cual vemos que en la práctica es totalmente quebrantado. Ya sabemos bastante de la ostentosidad del Papa, cardenales y obispos, que con esto desmeritan su palabra. ¿Qué piensa usted del que predica, promete y no aplica? ¿No cree usted que esto es una farsa y una mentira muy seria? La Biblia en ninguna parte nos insta a que debemos de ser pobres o mendigos para servirle a Dios con efectividad. Antes bien, debemos utilizar nuestros bienes para el desarrollo de la obra de Dios y no amar las riquezas. Podemos tener riquezas, pero no amarlas ni confiar en ellas. El tercer voto que deberá hacer el postulante al servicio sacerdotal es el voto de obediencia. La Iglesia Católica enseña que todo sacerdote y monja está obligado a obedecer a todas las órdenes de sus superiores, sin cuestionarlas, sin refutarlas o juzgarlas, así vayan en contra de la misma palabra de Dios. Muy contrario a esto, la palabra enseña en el libro de los Hechos, capítulo 4, 19, cuando los apóstoles dieron prioridad al obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Vemos que el apóstol Pedro y Juan, frente al Sanedrín, les dijeron: juzgad vosotros si es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Amada monja, amado sacerdote, yo aplaudo el amor y la entrega que ustedes tienen para el servicio de Dios. Pero es importante que usted observe y se fije bien que usted no está siguiendo a Dios a través de su palabra, sino que está siguiendo a los hombres a través de sus propias enseñanzas y sus propios caminos. Usted debe de tomar una decisión: obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Otro asunto erróneo en cuanto al sacerdocio católico es en cuanto a los títulos y nombres que a ellos se les dan. Todos saben que a un cura católico se le llama padre, pero la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9, Jesucristo advierte a los apóstoles y les exhorta a que a nadie llaméis Padre en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el Padre que está en los cielos. Estamos hablando de Padre espiritual, no de Padre terrenal. Con esto vemos que Jesucristo le prohíbe terminantemente a sus discípulos que llaméis Padre a alguien en la tierra. El segundo título que reciben es el de Alter Christus cuando se están ordenando. Alter Christus significa otro Cristo. Todos sabemos que Cristo es el único Cristo y los sacerdotes dicen que son Cristos. Una cosa es decir, Cristo está dentro de mí, Cristo es mi esperanza de gloria, a decir que yo soy otro Cristo. El otro título que reciben es el de vicarios de Cristo. Vicario de Cristo significa el que toma el lugar de Cristo. La Biblia enseña que Jesucristo dijo que vendría otro a tomar su lugar, y este sería el Espíritu Santo, no un cura, no un hombre, ni ninguna institución. Con esto queda bien claro
que la Iglesia Católica le quita no solo la gloria a Jesucristo, sino en cierta forma cometen blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que tomar el lugar y la posición del Espíritu Santo es blasfemia contra él. Jesucristo no dejó padres, él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y decirle a un cura padre es tomar rebeldía a Jesucristo. Decirle a un cura alter Christus, que es otro Cristo, es quitarle la gloria a Cristo. Y decirle a un cura vicarius de Cristo, que es el que toma el lugar de Cristo, solo tiene una palabra y es blasfemia. Un tercer punto que queremos tocar en cuanto al sacerdocio católico es acerca de los supuestos poderes que la Iglesia les otorga. Cabe notar que es solamente Dios el que da los poderes y no alguna institución. El primer poder que reciben es el de absolver los pecados, literalmente. O sea, que un cura tiene poder no solo para perdonar pecados, sino para borrarlos. ¿Tiene este poder algún hombre según la palabra de Dios? Todo esto viene de una mala interpretación del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, cuando Jesús afirma a sus discípulos: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. ¿Quiso decir con esto Jesús que nos conferiría el poder de perdonar y absolver pecados? No. Lo que les estaba dando Jesucristo a los apóstoles era el conocimiento de que al ir y llevar su palabra y guiar a los hombres al arrepentimiento, los hombres alcanzarían la misericordia de Dios, pero si no lo hacían, con esto les estaba reteniendo los pecados. O sea, si yo al ir a una tribu de indios y al presentarles el Evangelio de Jesucristo, y ellos al recibirlo y al aceptarlo, entonces estaban recibiendo el perdón de todos sus pecados. Pero si yo no les predicaba, ellos no tendrían el conocimiento y sus pecados no serían perdonados. Vemos que en el libro de los Hechos, capítulos 2:37, los discípulos aplicaron el método de remisión de pecados, señalando a los hombres el camino de arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, no a una confesión auricular ni penitencia con absolución de parte de los apóstoles. Le dijeron aquellos hombres a Pedro: varones, ¿qué debemos de hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Él no les dijo: venga, confiéseme en sus pecados, o vengan, yo les perdono sus pecados. Él dijo: arrepiéntase y conviértase a Cristo. De esta manera vemos que ningún ser humano puede perdonar los pecados sino Jesucristo, porque solamente a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Y el que derramó la sangre fue nuestro Señor Jesucristo y no ningún cura. Otro poder que reciben estos sacerdotes es el poder de hacer misas por los muertos y ofrecer indulgencias para ellos. Esta herejía contiene muchos errores en sí misma. Primero que todo, ya vimos que un sacerdote, obispo o papa no puede perdonar u ofrecer nada por el perdón de alguien que haya muerto o que esté vivo. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios enseña que después de la muerte solo queda un juicio. Además, la palabra prohíbe cualquier tipo de contacto espiritual, invocación o ruego por los muertos, pues esto es prácticamente brujería y espiritismo. Como decimos aquí en Colombia, el muerto, muerto está. En segundo lugar, para esta actividad se pide dinero, que no es poco, y sabemos que bíblicamente nadie puede ofrecer rescate por la redención de otro. Con esto se pide el perdón de algún pecador familiar, no por la sangre de Cristo, sino por dinero. ¿Qué le parece a usted esta abominación? Observe usted que en el Evangelio de Lucas, la parábola del rico y Lázaro enseña donde Abraham le asegura al rico que había muerto y se encontraba en castigo y tormento, que una gran cima estaba puesta entre ellos, que eran los justos, y entre los otros, que eran los muertos en pecados y en delitos. Le dijo: nada puede hacer un vivo por un muerto, ni un muerto por un vivo. Así que todo esto es antibíblico. En tercer lugar, si la Iglesia Católica se autoproclama como muy misericordiosa, muy buena y muy bondadosa, ¿por qué no vacían el purgatorio sin pedir dinero alguno? Solo como por un acto de caridad y de amor. ¿Por qué es necesario pedir tanto dinero por esto? Si el perdón de los pecados es un acto que Cristo
ofreció gratuitamente al derramar su santa sangre por nosotros. Escuche bien, ningún hombre tiene el poder para tal cosa. Esto le compete solo a Dios. Una herejía más que comete la Iglesia Católica es en cuanto a sus actos de invocación y adoración. Tal es el caso de las letanías y el rezo. La palabra rezar significa repetir. Vemos en la palabra de Dios en Mateo 6:7 que Jesucristo exhorta a sus discípulos que cuando se dirijan al Padre no usen vanas repeticiones como la usan los gentiles, que creen que por la mucha palabrería van a ser escuchados. Más bien Él enseñó que se orara de esta manera: el Padre nuestro que está en los cielos, dirigiéndose al Padre, pero una oración no para que se repita, sino una oración modelo. Podemos ver que muchos de los rezos, como el rosario, se repite varias veces el Ave María y solo una vez el Gloria al Padre. Queda muy claro que el Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos directamente al Padre, y no a María y no a ningún santo, ya que el comunicarse con los muertos es brujería e idolatría. Vemos estos excesos como las penitencias con grandes repeticiones, como cuando uno iba a confesarse y le decían rece 4 Padre Nuestros y 7 Ave María. Pues en ese caso pecaría uno lo que quisiera, y solamente con repetir y repetir se absolverían los pecados. Otro caso es como el de los 1000 Jesuses. Dios no es sordo ni tonto para que le repitamos. En tal caso le pondríamos una grabadora. Dios no quiere que recemos, sino que oremos. O sea, que conversemos con Él, directamente a Él y no a ninguna otra persona. Otro caso es el de persinarse o el de la señal de la cruz. Ya vimos que la cruz nunca fue un símbolo cristiano, sino de muerte y superstición. Todo lo que conlleve a actos de repeticiones físicos que tengan simbolismos de muerte no traen bendición, paz o armonía, sino de muerte y ruina. La palabra en ninguna parte enseña que debemos persinarnos o hacernos señales. Esto fue inventado después del año 312 y la idolatría de la cruz fue por parte de Constantino. De esta manera pues, cuando usted se hace la señal de la Santa Cruz o se echa la bendición, no se está trayendo bendición a su vida, sino maldición, ya que estas señales son de muerte y no de Dios. Dentro de todo este contexto doctrinal, la más grave herejía que comete el catolicismo es la que se refiere a la salvación. La Iglesia enseña que para que usted se salve, o sea, vaya al cielo y no al infierno, tiene primero que todo usted que ser católico y pertenecer a dicha institución. La Iglesia enseña que fuera de la institución católica nadie es salva, como que usted fuera salvo por ella. Además de esto, usted tendrá que cumplir los sacramentos. Fuera de esto, usted tendrá que ser bueno y practicar buenas obras. Como si fuera poco, tendrá usted que hacer mucha penitencia. Y para rematar, no hay garantía de su salvación. Tal es el caso de los papas y de muchos jerarcas, que se dice que están en el purgatorio. La Biblia enseña que la salvación es un don, o sea, un regalo gratuito. La palabra de Dios muestra muy claro que solo se necesita para la salvación fe y seguir a Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Comprende, amado oyente, que Cristo murió por ti para que seas salvo. O sea que no es por institución, nadie se puede salvar por sí mismo ni por obras, solamente por Cristo gratuitamente. El Evangelio de Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo, cuando estaba siendo crucificado, tenía 2 ladrones y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Jesucristo le dio de una el reino. Jesucristo le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no era católico, este hombre no hizo obra, este hombre no pagó dineros, este hombre solamente creyó en Jesucristo. Así que mi amado amigo, todos los medios de salvación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo llevan a confiar a usted en otra cosa que no es la bondad de Dios y el sacrificio de su amor hecho por Jesucristo. Esto es tan delicado como su misma alma. ¿A quién le cree usted más? ¿A los hombres o a la palabra de Dios? Recuerde que usted no está creyendo a nosotros, sino a la palabra de Dios. Recuerde además que lo que está en juego es su alma y no tanto su reputación o religión. Muchos por terquedad y por su reputación están en el infierno. ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estará usted cuando Jesucristo lo llame a cuentas? Dirás, no, yo fui perteneciente de la Iglesia Católica, yo hice todo lo que los curas me dijeron. O dirás, yo acepté a Jesús, obedecí su palabra y lo seguí a Él. ¿O sigue creyendo usted al limbo o al purgatorio, donde le enseñaron diciendo que después de muerto sus pecados serán purgados por extensos años de sufrimiento, pero luego de purificado irá al cielo? Como quien dice que usted será salvo por su trabajo de sufrir en el purgatorio y no por la sangre del Cordero. No, amados, la Biblia no registra estos lugares, y al no registrarlos es un engaño, es una farsa y es una mentira. La Biblia solo habla de dos destinos: la salvación, que es el cielo, y la condenación, que es el infierno. Amado, si usted tiene puesta su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y no en otras cosas, entonces su destino bíblico es la salvación. Pero si usted tiene su confianza en religión, en sacramentos, en buenas obras, en indulgencias, en penitencias o instituciones, llámese como se llamen y proclamen lo que proclamen, entonces su destino será una eternidad sufriente, fuera del amor de Dios, o sea, condenado por siempre. Amado, usted debe de tomar una decisión ahora. El fin del mundo, el apocalipsis, la destrucción de todas las cosas y el juicio final son temas que a muchas personas les da escalofrío, pero usted debe saber que la historia de este fin fue escrita hace mucho tiempo en el libro de Apocalipsis, donde Dios de antemano nos reveló no solo el fin del mundo, sino el destino catastrófico de dicha institución católica. En el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la Biblia llama a la Iglesia Católica la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, y también la llama la gran Babilonia, diciéndonos a todos que ella es enemiga de Dios. Observe las características que esta ramera y la institución católico-romana tienen en común. El versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. Sabemos que el Vaticano queda en la península italiana entre las aguas del mar Mediterráneo. Versículo 2 dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. La Iglesia Católica ha hecho pactos y alianzas con reyes e imperios, pactos en los cuales la Iglesia degradó sus principios morales, doctrinales y éticos. El versículo 4 dice que estaría vestida de púrpura y escarlata. Sabemos que el color escarlata, o sea, el rojo, es usado por los cardenales y el púrpura por los obispos. Además, todos sabemos que estos son colores institucionales de la religión católica. El versículo 4 dice que estaría vestida con piedras preciosas y perla, y tendría en su mano un cáliz de oro.
En la segunda evidencia vimos que la institución católica es la institución más rica del mundo y que en el Vaticano se encuentran las riquezas religiosas más costosas del mundo entero, entre las cuales hay perlas preciosas, piedras y cálices de oro puro. Versículo 6 dice que estaría ebria de la sangre de los santos mártires. En la sexta evidencia vimos que la institución católica es la responsable de innumerables persecuciones y ejecuciones contra inocentes santos que proclamaban la verdad del Evangelio y mostraron un testimonio de santidad, pureza y amor. Solo algunos de ellos fueron Savonarola, John Huss, miles de albigenses, anabautistas, luteranos, calvinistas y otros miles. El versículo 5 dice que sería llamada la madre de las abominaciones de la tierra. Ya vimos que todas las abominaciones sexuales, criminales y doctrinales que encierra esta institución. El versículo 9 y 15 dice que estaría sobre 7 montes y sobre multitudes de gente. El Vaticano se encuentra localizado en una región montañosa alrededor de 7 montes principales. Y se sabe que más de 620 millones de personas son adeptos a esta religión. Y para su conocimiento, si usted busca la palabra Vaticanus en un diccionario de latín, se llevará la sorpresa que la palabra Vaticanus significa centro de adivinación y brujería. De ahí se deriva la palabra vaticinar, que significa adivinar. Si el Vaticano significa centro de agorería y adivinación, ¿quién cree usted que es el que opera dentro de ella? ¿Dios o el diablo? Esto no es coincidencia, esto es profecía revelada. Versículo 18 dice que sería la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es interesante saber que la institución católica romana se sitúa sobre toda la faz de la tierra desde una ciudad llamada el Vaticano. Y también vimos en nuestro recorrido histórico cómo ha manejado al mundo entero y ha causado complots y manipulaciones sobre todos los reyes de la tierra. Y en la actualidad sabemos que la iglesia manipula y controla muchos de los países del mundo, teniendo consejeros y mandatarios con el título de católicos. ¿Recuerda usted que Hitler era llamado el protector de la iglesia católica? Ahora en el versículo 16 y todo el capítulo 18 dice que su destino sería desolación y condenación. Todo el sistema católico romano no tiene otro destino que la condenación y desolación cuando el reino y poder sea entregado al anticristo, luego del rapto de la verdadera iglesia. Si usted pertenece a esta institución, proféticamente tiene el mismo destino. Por eso Jesucristo ordena lo siguiente en el capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. O sea, que deberá salir de ella quien quiera ser del remanente del Señor Jesucristo. Quien tenga el conocimiento y reciba la luz de la profecía, la cual está siendo declarada en estos momentos, deberá salir de la gran ramera para que no se haga partícipe de sus pecados y abominaciones. En este pasaje profético se habla de una mujer y la Iglesia Católica es llamada la madre. Además, todas las características apuntan a ella. ¿Quiere usted seguir tercamente con los pasos de dicha ramera? Dios te ama, amado, y quiere que seas salvo y libre de toda condenación. Debes salir y no ser partícipe de sus pecados y maldades.
Ya sabes que ni el Papa ni nadie te puede excomulgar o separarte del amor en Dios, pues Dios está en contra de este sistema religioso. Tú debes de tomar la decisión de seguir a los hombres o seguir la palabra de Dios. Esta decisión determinará tu destino final por toda la eternidad. Amados, ya les hemos presentado 7 evidencias, las cuales revelan y confirman por la razón natural, la lógica, la historia y la palabra de Dios que la institución católica, apostólica y romana no tiene que ver nada con Dios. Amados, nuestra intención nunca ha sido la de ofenderle o violentarle, mucho menos. Por el contrario, hemos sido movidos por el amor de Dios para que usted no siga siendo engañado ni enceguecido. Dios te ama, Dios conoce tu corazón, Él sabe que tú quieres llegarte a Él. Por eso Él te ha dado esta gran oportunidad de que tú, al ver esta grabación, caigas en razón y le conozcas tal cual como es Él. La Biblia, la palabra revelada de Dios, dice que solo hay un medio dado a los hombres para que seamos salvos y lleguemos al Padre, y es a través de Jesucristo. Él murió en la cruz, murió para salvarte, para sanarte y para libertarte de toda condenación. Desgraciadamente el pecado, el paganismo, la religión y la rebeldía nos han alejado de Él. Pero hoy es el día en que Jesús quiere abrazarte, perdonarte, sanarte y libertarte de toda condenación. Si has creído ese mensaje y has caído en cuenta de toda esta verdad, no es suficiente con dejar de ir a misa o no comulgar más con tu religión tradicional. Es necesario renunciar, arrepentirte y pedirle a Jesucristo que te libere verdaderamente. ¿Querrás tú seguir este destino profético para la Iglesia Católica que es destrucción y ruina? Yo sé que no. ¿Quieres encontrarte con Dios que es amoroso, generoso y compasivo? Si es así, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Dios, te doy muchas gracias por haberme mostrado tu infinito amor, al haber enviado a tu precioso Hijo Jesucristo a morir en una cruenta cruz para perdonar mis pecados y rebeliones. Hoy he comprendido que te estaba buscando de una manera equivocada, siguiendo a los hombres y no a ti. Por eso te pido que en el nombre del Señor Jesús me perdones, me sanes y libertes para seguirte y obedecerte correctamente según tu preciosa palabra. Señor Jesús, muchas gracias por haber venido y tomado mi lugar, por haber muerto en aquella cruenta cruz. Hoy te amo y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y siendo así te pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Ya no viviré yo a mi manera, sino a la tuya. Hoy renuncio a mis pecados, a mi maldad, a la institución católica, a toda contaminación demoníaca que me haya quedado por haberme postrado y haber servido a toda imagen y a toda estatua muerta. Hoy me comprometo, Dios, a buscarte en una congregación donde prediquen tu preciosa palabra tal como es, donde te adoren en espíritu y en verdad como es debido, donde te exalten, alaben, reverencien solo a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según tu preciosa palabra y no la tradición de los hombres. Te doy muchas gracias por haberme dado vida nueva,
por haberme perdonado y salvado de la condenación eterna, por haberme dado el gozo de tu salvación. Hoy recibo tu paz, hoy recibo tu gozo, hoy recibo tu sanidad de todas mis dolencias físicas y espirituales. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, precioso Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y has creído a este mensaje del verdadero Evangelio, la Biblia dice que en estos momentos hay fiesta en el reino de los cielos por ti. Ya eres salvo, ya eres libre, ya eres un hijo de Dios. Por tanto, busca a Dios con todo tu corazón en oración. Lee la Biblia comenzando por el Nuevo Testamento. Pídele a Dios que te llene con su Santo Espíritu. Congrégate en una comunidad cristiana donde prediquen la Biblia, donde adoren solo a Dios y saca a otros de su engaño, testificándoles de lo que Dios ha hecho hoy en tu vida. Soy Carlos Restrepo, quien se despide de todos ustedes deseándoles que la bendición del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos ustedes. Hasta pronto. Esta película ha sido guiada y dirigida por el precioso Espíritu Santo. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a adquirir el libro Evidencia 777, escrito por el pastor Carlos H. Restrepo, el cual les ampliará más acerca de este tema crucial. Para más información, comuníquese con nosotros al teléfono 260-1297 de la ciudad de Medellín, Colombia. Y por favor, escríbanos acerca de sus inquietudes, ya sea por el correo postal número 55320 o por internet a la siguiente dirección: evidencia777@hotmail.com. Somos la Misión Cristiana de Antioquía, una misión llamada no a hacer historia, sino a cambiar la historia.